Ya, pero ¿qué tipo de hechos suelen aparecer en los diarios? ¿Qué tipo de noticias? O en Instagram, ¿qué tipo de noticias? Por ejemplo, del país. Profe, ¿Mm? Dígame. profe, se la escucha cortado. ¿Están escuchando cortado? Me voy a tener que mover, a lo mejor. Sí, sí, profe. Me voy a mover. ¿Me escuchan mejor ahora o no? Mel, A ver, profe, hable, a ver. Hola, ¿me no se escuchan escucha, mejor? profe. Ahí sí. Sí, profe, Sí, ahí ahora sí. sí. Ya, entonces yo les voy a ayudar en esa. Yo subrayé que en la palabra clave de la pregunta y que esa pregunta apunta a un hecho, un acontecimiento, y esos pueden ser unas acciones como, por ejemplo, en los diarios los hechos pueden ser roba, asaltos, detener Cartonazo. algo, por ejemplo, una banda de narcotráfico, ese tipo de acontecimientos, ¿no? O manifestar. Las manifestaciones también son tipos de acontecimientos que se cubren en los diarios. El coronavirus, la realidad del coronavirus, los Sí, eso contagios, mismo le iba a decir. ¿cierto? Ya. Sí. ¿Alguien más Profe, puede decir qué otro tipo de acontecimiento aparece en la noticia? De los futbolistas, profe, que ha salido Ya, harto de los seleccionados. muy bien, ¿cierto? espérate, tú decís de los futbolistas, pero del deporte en general. Del deporte en general, por ejemplo, ¿qué acciones? Puede ser una clasificatoria, que alguien gane algo, un torneo, en la parte de apartado del diario que dice deportes, ¿cierto? Profe, o Ahora, el último que salió de la ya, Diana Boloco del Challenge. también. Y hay diarios que son más faranduleros. Ahora quiero que ustedes me ayuden con la siguiente pregunta. ¿Qué encierro? ¿A quién? ¿A quién? Entonces el quién, me voy a quedar con el quién. ¿Quién realiza la acción? ¿A qué se refiere aquí el quién? Ah, por ejemplo, como dice usted, a ver, arriba como era, ¿qué sucedió? Por ejemplo, el robo. ¿A quién le sucedió? ¿Ya? A una persona común y corriente, ¿no? Ya, pues la persona, ¿cierto? Sí. Persona, protagonista de los hechos, protagonista de... Ah, me duele. La protagonista de los hechos, lo vamos a dejar así nomás porque estamos resumiendo, ¿cierto? A una persona que es protagonista, así lo entiendo yo. ¿Bien? Ahora, ¿qué encierro? ¿Cómo? Ya, lo veo. ¿Se entiende lo que hago? ¿Para qué yo estoy encerrando? Para poder responder más mejor la pregunta. Y para entender más rápido, ¿cierto? Para entender las palabras clave nomás, porque yo me quedo con las palabras clave, así lo entiendo más rápido, ya. Ese es el objetivo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere el cómo? Como Franco en clase, concéntrate, no transmita otra imagen. El cómo, ¿a qué sí. se refiere? Como, a ver. A ver, ¿quién me explica a qué se refiere el cómo? ¿Cómo fue lo Ya, que le sucedió? ya, pero ¿cómo explico con otras palabras el cómo? ¿A qué me refiero yo con el cómo? Lo que pasó. Ya, pero ¿qué hago como ya le digo ganó? ¿Y qué sería el cómo? La acción. Ya, pero yo La digo, acción que hizo. responde y cuando La acción que me hizo para ganar. preguntan, oye, ¿y cómo ocurrió? Y yo digo, ganó. ¿Sirve o no como respuesta? No. No. ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir yo con el cómo? Explicar. Explicar. Explicar, Exacto. ¿cierto? Explicar Entonces yo lo tengo que que decir la sucedió. forma, la manera, eso indica el cómo, la manera, ¿Cómo lo hizo? el cómo lo hizo, ¿cierto? Por eso la forma yo puedo describir, explicar. Yo tengo que explicar los hechos, describirlos. Ya, muy bien. Eso apunta el cómo. La pregunta cómo. Vamos a la pregunta, ¿y ahora qué palabra encierro? ¿Cuándo? ¿Y qué apunta el cuándo? ¿A qué se refiere el cuándo? Fecha. Fecha. ¿A qué más? ¿Qué es una Se le fecha? iba-
Por ejemplo, ayer, Ya, ¿y eso cómo le no llamamos a sé, eso? ¿El día? Ayer, en épocas pasadas, hoy día, todo eso, ¿cómo le podemos llamar? Con T. Fácil. El y termina en O. Ahora no tiempo, ya me dice la contestaron por Sabina. dos primero. Sabina, bien, Sabina. El tiempo. ¿Ya? El tiempo. ¿Y ahora qué encierro? ¿Dónde? El dónde. Muy bien. Tengo mi circulito ahí. Encierro el dónde. ¿Quién me pregunta el dónde? El lugar. El lugar. Muy bien. Eso no les costó nada. Y por último, a ver cuánto les cuesta. El por qué. ¿Quién me pregunta el por qué? Esta la estoy haciendo yo. El por ¿De qué. qué manera sucedió? No, porque esa es la forma, es el cómo. Pero, profe, a veces el por qué no tiene respuesta. Pero generalmente, ya, ¿por qué? ¿Qué es el por qué? Muy bien, muy bien. Me parece, Isidora, lo que me estás diciendo. ¿Qué es el por qué? No sé. No sé, Como profe. el ¿Cómo se resumen de formó el todo lo que conflicto? dijimos. No, no el resumen. Alguien, Branco, ¿qué me decías? Branco, tú o no. ¿Y cómo se formó? ¿O cómo fue el Muy bien, conflicto o ¿cómo se algo? formó? ¿Qué provocó? La causa, el por qué, la causa o el motivo. Muy bien, Branco, el motivo. Eso es los por qué y por eso a veces desconocemos, como dice la compañera, a veces desconocemos los por qué. Idealmente una noticia responde a esto. Puede ser que algo nos falte de la noticia y que no responda a eso. Vamos a ver y vamos a ver qué pasa con esta noticia. ¿Ya? Atentos y atentas. Dice, roban 2 valiosos óleos a pintora chilena Carmen Aldunate. 2 puntos. Me timaron totalmente. El hecho ocurrió el 25 de septiembre pasado, cuando un hombre llegó hasta su taller para comprar 2 obras. Me robaron parte de la vida, de las pocas horas de mi vida que me quedan, afirmó la artista Aemor. La pintora chilena Carmen Aldunate sufrió recientemente el robo de 2 de sus obras, avaluadas en varios millones de pesos. Me robaron bastante. Me timaron totalmente. ¿Qué es timar? Le engañaron para sacarle Engañaron, todo el dinero. ¿cierto? Declaró el artista Aemori. El hecho ocurrió en la tarde del viernes 25 de septiembre pasado, cuando Aldunate recibió en su taller a un hombre que ella calcula tenía unos 51 años de edad. Se sentó, nunca se sacó la mascarilla. Comenzó a hablarme de gente conocida y de galerías que le habían dado mi número y mi dirección, que le había costado mucho, pero que había llegado. Que le había amado mucho los cuadros, que su hija moría por ellos desde chica, que tenía gigantografías. ¿Qué son las gigantografías? Es como una fotocopia muy Fotos grande. grandes. Muy grandes, ¿cierto? Como un póster enorme. Que tenía gigantografías. En fin, me hizo todo un cuento del tío, afirmó la pintora. Ahora respondamos, yo voy a destacar. ¿Qué sucedió? Le robaron Ya, 2 valiosos óleos a la pintura. variaron, No, robaron solo dos valiosos dos óleos. valiosas obras. Voy a destacar eso en... No, mejor no, la voy a destacar con... Uy, destacado. ¿No tengo para destacar? Qué raro. Ya, en rojo lo dejé. Roban 2 valiosos óleos. ¿A quién le sucedió eso? A Carmen Aldunate. Ya, Isidora, deja de participar tú y veamos cómo están los compañeros. Oh, profe. ¿Cómo sucedió? Otro compañero. La engañaron. Maya, muy bien, la engañaron. Ya, la timaron. Y ahí nosotros sabemos cómo lo hicieron y ahí lo describe, ¿cierto? Los describo por acá, todo lo que hicieron para timarla. Puedo describir todo eso. ¿Cuándo sucedió? Otra persona que no sea Maya ni Isidora. ¿Cuándo? ¿Dice la noticia o no?
El 25 de septiembre pasado. Ya, el 25 de septiembre pasado, muy bien. Lo subrayo. Luego, ¿dónde sucedió? Ah, ya, no podemos decir taller, pero sí podemos decir un lugar. Dedos rápidos, ¿quién me dice lugar? No. ¿Dónde? Dedos rápidos, a ver. En su taller, bien Sabina. En su taller, porque no tenemos ciudad, pero sabemos que eso pasó en su taller. Muy bien. Excelente, Sabina. Ahí. No, no lo pude destacar en el texto, no sé qué pasa. No. Ya en su taller. ¿Y por qué sucedió? Eso está difícil. No podemos saberlo. ¿Por qué sucedió en este caso? Era alguien que robaba nomás. Quería estafarla, la vio sola, podemos decir. ¿Ya? Ya, entonces nos damos cuenta que sí respondía a la mayoría de las preguntas y algo que ustedes me dijeron, que era la Isidora, me dijo, profesora, pero el cómo no se puede determinar. Claro que casi no se puede determinar. Y por último, vamos cerrando la clase, nos queda la estructura de la noticia. ¿Esto lo vieron ustedes o no? ¿Aprendieron esta estructura de la noticia alguna vez? Sí. Sí. Cuando era más Sí, yo sí. pequeñito, ¿cierto? Sí, profe. Lo ven, ¿ya? Se le llama epígrafe a la información que aparece sobre el titular, ¿cierto? Y que es muy breve, generalmente a veces indica el lugar donde ocurre o algunos de los elementos de las preguntas que vimos que tenía la noticia, ¿ya? Lo más importante y atractivo debe ir en el titular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la noticia tiene una forma que es un triángulo que está aquí abajo, donde lo más importante va al principio y lo menos importante va al final, ¿ya? Entonces, luego del titular, que es muy atractivo, que hace que la gente quiera leer la noticia, viene la bajada de título, que nos entrega más información, y luego el lead o entradilla, donde ahí sí que tiene que aparecer la respuesta a las preguntas que vimos anteriormente, el qué, cómo, cuándo, dónde. A ver, ¿cuáles eran las 6 preguntas? ¿Qué la recuerdas sin ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por ¿Cómo? qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Eran 6. ¿Quién? También. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué? ¿Quién? Muy bien. Entonces, eso tiene que aparecer. Todo eso, lo ideal es que esté informado en la entradilla. Y después en el cuerpo de la noticia, yo doy más desarrollo a la noticia. Y ahí si ustedes se dan cuenta que yo voy repitiendo un poco, ampliando más lo que ya apareció. Y ahí yo puedo poner testimonio de las personas, las palabras textuales que ocupó, los que fueron testigos de los hechos o que son los protagonistas de los hechos. Eso se va poniendo después, pero por ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes pueden leer un diario y enterarse de las cosas más importantes leyendo el primer párrafo, ¿ya? No leer todo el diario. Y si se quieren enterar más, lean todo el diario. Pero yo me acuerdo que mi papá compraba el Mercurio, que era un diario enorme, ¿ya? Y lo leía, elogiaba, claro, porque yo me imagino que leía lo que a él más le interesaba, completo, pero ojeaba lo otro. Y eso ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Sobre todo con el tema de los titulares. Ahora yo quiero que me digan acá, escriban qué elementos reconocen en esta. Ahora que voy a apuntar acá. Díganme sí o no. ¿Tiene epígrafe o antetítulo? ¿Sí o no? Sí. Rápido, chat. Chat, dije instrucción. Sí dice Isidora, sí dice Maya. Y contesto ahora, todos sí, todos equivocados, porque no hay epígrafe titular. Lo que está acá, si fueron, le hago esta pregunta de prueba, chiquillos, les voy a poner titulares así. Eso que está ahí es parte de la información del periódico y aparece en todas las páginas. No forma parte del mensaje de la noticia. Ahora yo les pregunto, ¿tiene titular? Dedos rápidos, ¿tiene titular?
¿Quién responde primero? A ver. Sí, sí, yes. Pues eso sí que es impensable, una noticia sin titular. Muy bien, sí tiene titular. ¿Tiene bajada? Dedos rápidos. Sí, muy bien. La bajada, esta que está en negrita, generalmente aparece bajo el título y si está ahí, ¿ya? Y por último, tiene lead o entradilla. Oye, ¿quién es tan rápido aquí? No, dice. ¿Vieron? Ahí no entendimos. Bien, porque el que me contestó ese está en lo correcto. El trenzado. No sé quién es el trenzado. ¿Quién es el trenzado? Tiene entradilla, ¿ya? Que siempre es este primer párrafo, se le llama entradilla. Lo que no podría tener a veces no tiene ni bajada y a veces no tiene antetítulo. Pero el titular y la entradilla sí, generalmente. A no ser que yo haya cortado esta noticia y a ustedes solamente les muestro nada del desarrollo de la noticia. Solo les muestro el titular y una bajada. Ya, eso es otra cosa. Ahí no tendría entradilla, pero en este caso, ese texto que está escrito con letra menos negra, la más clarita de todas, eso quiere decir que ya es parte del desarrollo y la primera parte, la primera estrofa, la primera, ¿cómo se llama? El primer párrafo es de eso. Y terminamos nuestra clase entonces. Quiero que me respondan esta. Chiquillos, ¿qué hemos aprendido en el chat? Rápido, el dedo rápido. ¿Qué hemos aprendido? Chat. Va ganando dedo rápido. La Sabina es súper rápida para contestar. Las partes de la noticia y la Isidora. Puede ser de todo lo que hemos hablado. Parte de las noticias, la Sabina. ¿Qué estrategia ocupamos ahora, les pregunto yo, para aprender la noticia? ¿Qué hicimos con el texto que estuvimos leyendo? Subrayar bien, Isidora, subrayamos. ¿Y qué más? O encerrar en un círculo. ¿Ah? Encerrar en un círculo, más que Ya, subrayar. pero eso encerramos en círculo más que subrayar, bien, Marcel. Pero en el chat, ¿qué más hicimos? ¿Solamente eso? ¿O no hicimos algo nosotros mismos? No se acuerdan. Voy a escribirlo yo. Les voy a ganar yo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y parafrasear o explicarlo con sus palabras. ¿Cómo aprendieron lo que era una noticia? Yo lo aprendí en el curso radial que tengo los jueves a las 3 de la tarde. ¿Están ahora en la clase? ¿Cómo lo aprendieron? Parafraseando. Y bueno, lo que dijo usted ahí en el chat, pues. Ya, lo que Preguntándome. Igual subrayando. Aunque tenía el micrófono apagado, siempre respondía porque usted siempre le ¿Qué decía a les otra pregunto? persona. ¿Algo se le hizo difícil? ¿Notaron de todo lo que vimos? ¿Tuvieron una parte que se le hizo más difícil o no? Él. Sí, A profe, ver. como aprenderse las partes de la noticia. Aprenderse las partes de la noticia para la Sabina no fue difícil. Ya hay que ver bien cuál fue la parte, a lo mejor una parte más difícil. Por ejemplo, a algunos se le puede haber hecho distinguir cuando un texto es noticioso de cuando no lo es. A la Isidora dice distinguir las partes de la noticia. Ya. A ustedes, el resto. ¿Qué se le hizo No. difícil? ¿No lo tienen claro? ¿Nada? No recuerdo nada. ¿Marcel, nada? No, nada. ¿Sirve lo que vimos? ¿Creen que esta información que hemos trabajado juntos hoy día sirve o no sirve? Ya sea la noticia o la estrategia. ¿Para qué nos puede Sí, servir? sirve. ¿Creen ustedes? Porque A en algún Sabina momento. y a Isidora sí sirve, a la Maya le sirve. Pero ¿para qué creen? ¿Dónde podríamos ocupar lo que aprendimos? ¿Dónde? Para darnos cuenta que hay unas noticias más importantes que las otras. Ya, muy bien.
Sobre todo Para cuando darse siento que cuenta, algunas que son de interés público y otras que no, de entender lo que es una noticia más importante o no, ya muy bien. Que ¿Qué para más? cuando darse cuenta cuáles leemos son una, Marcel, espérate, Isidora. Marcel, después vuelvo contigo, Isidora. Marcel, para darse cuenta cuáles son las noticias falsas y cuáles son las reales. ya. Y las estrategias, estas que vimos del subrayado, del preguntarse, de explicar con las propias palabras, parafrasear, ¿creen que nos sirven o no? Sí. sí, ¿Para qué nos puede servir eso? para entenderla mejor, ¿Qué cosa? Ujú. la Las noticia. noticias. Pero solo la noticia nos puede servir para No, la Bueno, estrategia. en general, ¿Para qué? Por general. ejemplo? Que no sabe el lenguaje. ¿Nos puede servir para algo los que no sabe el lenguaje? cuentos, ¿Ah? los cuentos. Los cuentos, ya. ¿Y algo que no sabe el lenguaje nos puede servir lo que ocupamos? Sí, Sí, en para todo. música. ¿Por qué? Para música. ¿Cómo te lo imaginas, Isidora, en todo? En todo, porque por ejemplo, no sé, se cae algo. Yo digo, ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿O dónde sucedió? Sí. Ya, en los acontecimientos históricos. O, Por ejemplo. o cuando se pierde algo. Ya, y ahora les quiero preguntar, ¿y lo de subrayar o lo de encerrar las palabras, de hacerse preguntas, y eso les puede servir para otra materia? Sí, en música. Sí, ¿Por qué en música? Es que no me lo imagino en música. Porque en música, no sé, pues, uno puede estar escribiendo su propia canción y estar en una noticia subrayando partes que tú ¿Qué te quieras poner en fuiste? tu propia canción. ¿Fuiste? No sé en qué voy Marcel. Porque la noticia ya es de lenguaje, po. Yo te digo algo que sea de una asignatura o para la vida. ¿Les sirve lo que vimos? Ah, no sé, tengo sueño, profe. No, no. Aparte que me duele la pierna. Ya, muy bien, te entiendo. Te entiendo. Pero les pregunto yo, ¿les puede servir en ciencia, por ejemplo, alguna de estas estrategias? Sí. Sí, sí. ¿Cuál? autopreguntarse Para saber qué cosa. para saber si es que estaba bien o mal. Lo que Profe, cuando están uno aprendiendo. hace un experimento. Ya, se está preguntando, uno se pregunta, ¿estoy entendiendo lo que me está diciendo la profesora o no? A ver, y uno para comprobarle qué hace, lo explica con sus palabras, parafrasea. ¿Y encerrar palabras en círculos me sirve en otra asignatura o no? Sí. ¿Para qué me puede servir en otra Profe, en inglés cuando uno lee el texto y después salen todas esas preguntitas raras, entonces uno subraya la parte y después con eso mismo saca la respuesta. Ya, muy bien, identifica, ¿cierto? Y lo otro es que yo quiero que ustedes aprendan a ocupar eso para resumir. Les puede servir mucho para resumir, porque les voy a pedir después que hagan un esquema. ¿Ya? Este esquema vamos a partir la otra clase haciendo este esquema y lo vamos a llenar. ¿Ya? Y aquí me voy a ocupar todas las palabras claves que están en la noticia. Así que sí les va a servir. Les sirve para resumir, para hacer esquema, para organizar las palabras clave. Y la materia sí ustedes se la van a aprender de manera más fácil, sin tener que releer de nuevo toda la materia que está en un texto o en un libro. Para esa es la función, ¿ya? Espero que estén muy bien. Yo les quiero agradecer la participación y la paciencia a la Patti, a Maya, a Katari, a Isidora, al Trenzado, que es Marcel. ¿Ese es tu nombre No, pues yo no estoy artístico, bien. Marcel, o no? ¿Ah? ¿Tu nombre artístico es el Trenzado? ¿No? ¿Por qué tengo trenza ahora? Ah, Ah, ya. Ya, la Sabina, ya. profe, le quiero contar algo que me ha pasado en esta semana. Ya, Bueno, son tres cosas que me déjame han pasado. finalizar para que finalizar la reunión. Te escuchamos. Finalizar.